Buenas noches, mis amados, bendiciones de Dios. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Les saludo en el nombre de Jesús y bueno, vamos a orar para dar inicio a este tema. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor, para esta noche, en este tiempo en el cual que seas tú, Espíritu Santo, tratando por este tema, Señor, con nuestras vidas. Enséñanos, Dios, lo que tú quieres que aprendamos, danos entendimiento de todo esto. Espíritu Santo, sé tú dándonos revelación de esta palabra poderosa, de las verdades, Dios, que tú quieres que tu iglesia, Señor, aprenda, que como cuerpo tuyo, Señor amado, podamos accionar en un solo sentir, Padre de la gloria. Llénanos, Dios, de tu unción, cúbrenos con tu sangre preciosa, lleva cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, derriba todo argumento, toda allí filosofía, todo lo que no es, llévalo cautivo, derribado, Señor, a la obediencia a tu palabra. Te adoramos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Bueno, el tema que nos ocupa es la iglesia. Tenemos por definición que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que así como Cristo operó en la tierra por 3 años por medio de un cuerpo físico, hoy opera por medio de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Es decir, la obra de Jesús en esta tierra es hecha por medio de la iglesia. Es una comunidad, poder decir así, de redimidos, de la cual Jesucristo es la cabeza, como dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él tiene la dirección de la iglesia. El hombre, ¿verdad? El ser humano tiene que despojarse de toda individualidad cuando es parte de la iglesia. La iglesia es nutrida de la vida dinámica del mismo Cristo. Y es lo que nos dice Efesios 5, 25 y 26, cuando compara y le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí va, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Jesús nutre a la iglesia de su vida dinámica. Cristo vendrá a buscar a la iglesia, que lo esperará como una novia ataviada para su esposo. Es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Juan vio a la nueva Jerusalén, la cual descendía del cielo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. También Efesios 5:27 nos habla diciendo, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el nacimiento de la iglesia lo podemos ver en la confirmación a través de la llegada del Espíritu Santo, lo cual está relatado en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11, en ese libro de los Hechos. Allí pues vamos a leerlo, ya que no es largo y que realmente tenemos tiempo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud
y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces vemos que allí, en ese relato, ¿verdad?, se deja ver el nacimiento de la iglesia por medio de la llegada del Espíritu Santo, el cual además proporciona el poder para que ella se perpetúe por medio del testimonio al mundo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo confirmó el nacimiento de la iglesia cuando vino sobre los discípulos que estaban allí en el aposento alto. Además, el Espíritu Santo proporciona el poder para que la iglesia se perpetúe dando testimonio al mundo acerca de Jesucristo. La iglesia es tanto visible como invisible. La iglesia invisible es el cuerpo general de creyentes que a lo largo de los siglos confiaron sinceramente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 nos dice: conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Una persona que se convierte en miembro de la iglesia invisible cuando recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y eso lo tenemos en Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, pero a los que les recibió, a los que le recibieron, les dio el poder, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hijo de Dios te convierte en iglesia. La iglesia visible, por el contrario, es la iglesia mundial de la actualidad, que está compuesta por grupos de cristianos en diferentes lugares. En ella hay tanto trigo como cizaña. Eso quiero también leérselo en Mateo capítulo 13, versículo 25 al 30. Es importante que podamos entender entonces que hay una iglesia que es visible y hay otra que es invisible. Ya les hablé de la invisible, que está compuesta por todos aquellos creyentes a lo largo de los siglos, los cuales han confiado sinceramente en Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero la visible está compuesta, ¿verdad?, tanto por trigo como por cizaña. Mateo capítulo 13, desde el versículo 25 al 30, dice de la manera siguiente: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, fíjese, esta parábola habla claramente de lo que es la iglesia visible, una iglesia que está compuesta hoy en día, ¿verdad?, tanto de personas que dan fruto de gozo, de paz, que confiesan el nombre de Jesús, como las que dan un fruto que no es
de redimidos de Jesús, pero que realmente quien tiene la potestad de hacer esa limpieza es el Señor. Entonces, hay quienes son verdaderamente redimidos y muchos que no lo son en la iglesia visible. Cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, esa persona se convierte en miembro de la iglesia invisible. Es por eso que debe buscar inmediatamente identificarse con una iglesia local que honre al Señor y a su palabra, para practicar activamente en la adoración, la comunión, el evangelismo, el estudio bíblico y la oración. Mis amados, es como una semilla que se siembra. El que está allí confiando plenamente en que fue Dios quien lo llamó, debe esforzarse. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Entonces nosotros hemos experimentado el nuevo nacimiento y yo puedo decirles claramente que en algún momento de mi vida yo dejé de procurar alcanzar la gracia, porque vino a mi vida muchas situaciones que me ataron, que me encadenaron, que me quitaron la visión. Pero gloria doy a Dios porque siempre en lo más profundo de mi corazón había un clamor al Señor por su gracia y su misericordia para con mi vida. Porque cuando yo experimenté el nuevo nacimiento, no quise más nunca dejar de alcanzar esa gracia. Y aunque hubo momentos en mi vida fuertes de lucha, de pelea, de batalla, heridas que fueron propiciadas en mi corazón, nunca esa voz interna se disipó. Y por lo tanto no debemos dejar que eso sea quitado de nosotros. Entonces es importante que cuando se experimenta el nuevo nacimiento, entendamos que pertenecemos ya a esa iglesia invisible y por lo tanto es importante buscar identificarse con una iglesia que honre al Señor y a su palabra y que podamos así entonces participar activamente tanto en la adoración como la comunión, el evangelismo, el estudio bíblico y la oración. Esto es una responsabilidad que la Biblia nos enseña en Hebreos 10:25, donde dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Estos son los mejores momentos de nosotros poder pedirle al Señor, clamar, porque podamos ser librados. Billy Graham nos dice lo siguiente: la iglesia es fundamentalmente el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que el amor de Cristo por la iglesia hizo que Él fuera a la cruz. Si Cristo amó tanto a la iglesia, yo también debo amarla. Debo orar por ella, defenderla, trabajar en ella, dar mis diezmos y ofrendas a ella y ayudar a que se extienda, promover la santidad en ella y hacer que sea el cuerpo funcional y activo en el testimonio que nuestro Señor quiso que fuera. Él dice: vaya a la iglesia con esa actitud este domingo y nadie podrá evitar que usted regrese el domingo siguiente. La familia de Dios contiene personas de etnias, culturas, clases y denominaciones diferentes. He aprendido, dice Billy Graham, que puede haber pequeñas discrepancias en teologías, métodos y motivos, pero dentro de la iglesia verdadera hay una misteriosa unidad que supera todos estos factores divisorios. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las estrategias para el aconsejamiento. Son 6 puntos de los cuales quiero que estén muy atentos. Primeramente, una persona que pregunte sobre la iglesia de Jesús, es importante que le atendamos y que esa iniciativa sea felicitada por interesarse en la iglesia. Cuando nos identificamos con una iglesia local, estamos prácticamente obedeciendo a Dios. Al asistir a la iglesia, vamos a tener la oportunidad de adorar a Dios, de tener comunión, de evangelizar, de estudiar la Biblia, de orar y participar de la cena del Señor. Es prácticamente importantísimo nosotros poder entender que la iglesia representa
el lugar donde vamos a crecer, donde vamos a recibir sanidad en nuestras emociones. Como muchas veces repite nuestra pastora Carmen Elena, en relaciones somos heridos, en relaciones vamos a ser sanados. Pero ¿cuáles interrelaciones? Pues las que se establecen cuando estamos congregándonos en una iglesia. El segundo punto, el ser miembros de una iglesia local no nos salva. Nos identificamos con una iglesia porque somos salvos ya y porque deseamos ser obedientes a Jesús. Juan capítulo 10, verso 9 dice, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pregúntele a la persona si recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si no es así, entonces explíquele cómo obtener paz con Dios. Luego de que la persona se entregue a Cristo, ella debe entonces ser ayudada para que inmediatamente se incorpore a una iglesia local. Anímela a ello. Sugiérale que ore y pida a Dios la guía para encontrar esa iglesia adecuada para él, donde se exalte a Cristo, donde se predique y se enseñe la Biblia y donde se evangelice a los que están perdidos. El otro punto es el número 4. Una vez que la persona se convierta en miembro de una iglesia, es importante que aprenda fidelidad y que asista a ella fielmente, que sea leal a ese lugar donde verdaderamente pueda crecer y donde pueda convertirse entonces en una persona madura. El otro punto, también debe buscar un lugar de servicio dentro de la iglesia. Siempre va a haber oportunidad si nos ofrecemos para servir a Dios, por supuesto, de una manera humilde, donde sepamos, ¿verdad?, que es en la voluntad y en el momento de Dios, en obediencia también a las autoridades de la congregación, de la iglesia. Y el último punto es que debemos animar a la persona a colaborar con el sostén económico de la iglesia. Hay otras causas y otros ministerios cristianos que son dignos de nuestro apoyo económico, claro que sí, pero para funcionar y crecer, la iglesia local debería recibir una parte sustancial de las ofrendas y los diezmos de sus miembros. Entonces, mis hermanos, estos son los 6 aspectos en cuanto a la estrategia para el aconsejamiento a una persona que nos pregunta acerca de la iglesia. Primeramente, felicitarla, ¿verdad? Y ciertamente cuando nos identificamos con la iglesia local, estamos obedeciendo a Dios. Al asistir a ella, estamos teniendo la oportunidad de adorar, de tener comunión, de evangelizar, de estudiar la Biblia, de orar y participar de la cena del Señor. Al hacernos miembros, ¿verdad? No es que somos salvos por ser miembros, no, sino por el contrario. Al haber sido salvos, va a nacer en nosotros la necesidad de congregarnos. En fin, quiero que lean también como una sugerencia en cuanto a los pasajes bíblicos, el libro de los Hechos, porque allí se presenta el nacimiento de la iglesia, el crecimiento que ella obtuvo en su primera época y las personas que participaron en ella, cómo el Espíritu Santo los guió, los dirigió y cómo ellos fueron efectivos en el esparcimiento del Evangelio a diversos lugares y en el mundo conocido de la época. E inclusive cuando nosotros leemos las epístolas, nosotros nos damos cuenta que fueron dirigidos a la iglesia, y ellas proporcionan las pautas para la fe y la práctica de la congregación o de la iglesia. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Espero que haya sido clara la explicación que hoy dimos acerca de lo que es la iglesia. Padre, hoy oramos a ti dándote gracias, Señor, por este tema, pidiendo tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, traiga lo que hace falta a cada uno de nosotros respecto, Señor, a este tema. Ayúdanos, Dios, a honrar, a ser fieles, Señor, a nuestra congregación, pero sobre todo, Señor, a tu palabra, a tu voz, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.